todo el salmo que habla de eso, de confianza, ¿de bien? A ver, chécate a ver si se escucha, Jorge. Creo que hubo una falla técnica ahí. Amén. Y bueno, amados hermanos, antes de seguir hablando, a ver, vamos a checar, porque si no, pues todo el intro no lo va a oír en las redes sociales, ¿verdad? ¿Sabes? Cuando yo leo el Salmo 23, del 1 al 6, ¿sí? Me puedo dar cuenta y habla el Salmo, es un Salmo que David cantó, compuso dentro de su angustia y de su aflicción en medio de la persecución. Gracias, hijo. Y el Salmo dice así, mira, Jehová me pastoreará. Amén. Salmo de David, Jehová es mi pastor. Dice, nada me faltará. Número 2, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. 4, dice, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Está bello, bello, bello. ¿Por qué? Porque, bueno, a los que sabemos de lo que es el amor de Dios, indudablemente que esta promesa de Dios para nuestras vidas es algo, pues, exquisito, ¿no? ¿A quién no le gusta estar y sentirse protegido? Que a donde quiera que vayas, llevas a alguien que te va abriendo puertas, cerrando las que tenga que cerrar, quitando a los enemigos, confundiendo a los enemigos, a tus angustiadores, ¿sí? Y luego te da de todo, porque dice que aderezas mesa delante. ¿Sabes? Todos nosotros como hijos de Cristo y de Dios, citamos este bello salmo, al citar el Señor es nuestro pastor. Esta verdad poderosa y llena de consuelo, esperanza, es una fuente para beber fe, esperanza, amor, pasión, para seguir adelante en tu camino, ¿no? Como cristiano, que para decir la verdad no es tan sencillo, porque ustedes y yo sabemos que no está fácil caminar en tierra de enemigos, ¿no? Nosotros somos extranjeros y advenedizos en esta tierra. Este mundo y este sistema está guiado y está regido por los principios del príncipe de este mundo. Y nosotros andamos en tierra apache, diría mi abuelita, ¿verdad? Mi abuelita Lupita, anda como en tierra apache. ¿Sí? O sea, andar a tientas y con precaución y cuidado de todo lo que esté por venir. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas que suceden y que nos rodean no son cosas que nos llenen de favor a nuestras vidas, sino por el contrario, nos van a querer alejar de nuestro Dios. ¿Sabes? Nosotros analizando el párrafo por párrafo de este salmo hermoso, tiene implícitas varias promesas, ¿no? Lo leímos ahorita y nos dimos cuenta de lo que habla el Señor. El Señor es mi pastor, dice. No solo es un líder, sino que también es un amoroso pastor que nos cuida, nos protege con ternura. Vamos a verlo desde el principio, desde el 1. ¿Qué hace un pastor? Te cuida, te llena de amor, te llena de cuidados, te cubre, te protege, te suple, te defiende. El pastor de plano, cuando ya la oveja no hace caso, ¿qué le hace la oveja? La perniquiebra. Eso es lo más duro, ¿no?, que el pastor puede hacer. La agarra, se la pone aquí en los hombros y la trae con él hasta que la patita entablillada, porque obviamente se la entablilla para que sale, pero para que mientras él habla, la ovejita escuche su voz
y se aprenda a identificar con la voz de su pastor. No de otros pastores, de su pastor. Amén. Por eso es muy importante tener sujeción a la autoridad que Dios ha puesto por tu autoridad, ¿no? Porque luego queremos escuchar. Conozco personas que quieren y piden consejo donde quiera, andan pidiendo consejo. ¿Y sabes por qué sucede esto? Porque cuando tu pastor te dice algo que no te agrada del todo, estás incómodo, y no tú, el Espíritu que te ministra. Y lo que haces es buscar a alguien que te diga lo que quieres oír. Pero el pastor no te va a decir lo que quieres oír, te va a decir lo que necesitas escuchar. ¿En virtud de qué? En virtud de que Él sabe lo que tú necesitas. ¿Quién te conoce mejor sino tu pastor? ¿Quién sabe de qué pata cojeas sino tu pastor? Si hasta anduvo contigo, a lo mejor haciendo lo que hacían, pero ya después se enderezó el barco y ahora sí, síganme lo bueno, ¿verdad? Como dice Chespirito. Y ¿sabes qué hermoso es el hecho de que nosotros tengamos en cuenta que el Señor es nuestro pastor? No solo es un líder, Dios, no solo Jesús es un líder, sino que también es un amoroso pastor que nos cuida, nos protege con ternura, nos sana, nos venda, nos ayuda, nos protege. Y luego dice, nada me faltará. Pues Dios nos provee de todo lo que necesitamos, tanto física como espiritualmente. Que tengo temor de algo, me hinco, me pongo a orar y el Señor me quita el temor. O el miedo, porque el temor a Dios es lo bueno, el miedo es así del diablo. ¿Sí? Que necesito algo para que sea suplida mi vida, mi casa, mi familia, me pongo a orar y el Señor provee. Amén. ¿Sabes qué importante es, hermano? Que entendamos que cuando Él dice, nada me faltará, porque Él es mi pastor y con Él nada me faltará. Luego dice, en verdes pastos me hará descansar. Eso me lleva a entender que el Señor me va a llevar a lugares de paz y de renovación. Lugares de paz donde voy a poder estar tranquilo, ¿sí? Apacentándome, alimentándome y lejos de cualquier peligro. ¿Sabes qué es importante que entendamos? El pastor por lo general siempre trae un cayado, es como un bastón de madera. Muchos señores, yo he visto cuando voy a caminar, hay personas que andan con su perrito y traen un palo o algo, o un bastón, porque luego puede venir algún animal contrario y con el mismo bastón o el palo lo tienen alejado de su animalito. Lo mismo sucede con los pastores, casi todos traen una vara y con la varita los van metiendo a lo que se quiere salir de la manada. ¿Sí? Lo mismo entender que nosotros estamos cuidados con esa vara de nuestro pastor, con ese cayado, con esa vara, y Él nos hace descansar en verdes pastos y en lugares y en zonas donde vamos a tener la oportunidad de estar en refrigerio, en paz, en gozo, en tranquilidad, hermano, alimentados por nuestro pastor. Luego de repente yo me pregunto, ¿cuántos de aquí tienen hijos, mamás? Y te esfuerzas por hacerle su comidita a tus hijos, y luego que de repente lleguen y te digan, no, es que ya comí con la vecina. ¿Te gustaría? Y que te digan luego, es que lo que hace la vecina está más sabroso que lo tuyo, mamá. Santo, dice ya la mamá. Bueno, imagínate que tu pastor te prepare, ¿no? Alimentos que sabe que te van a nutrir y que sabe que son buenos para tu vida espiritual, y tú decides ir a comer en otros lados, o comer de lo que sea. Don YouTube me alimenta. No, hermano. Yo me alimento en YouTube, yo me alimento en Google. Entonces, ¿para qué quieres un pastor? El pastor, el que está hablando en YouTube, habla al público en general y avienta las semillas, sí. El problema de eso no es malo. El problema de eso es que por lo general el ser humano va a tomar solo lo que le gusta. Como si fuera a un buffet y nomás agarra lo que le guste y hasta deja el plato a medias y pide otro plato nuevo y va y se sirve de más. Así somos en el buffet. Vamos y dejamos platos de comida a medias, no valoramos lo que hay, no comemos lo que es.
En cambio, te sientas en casa con mamá y ¿qué te dice? ¿Te lo comes todo? ¿Qué es calabaza? Te la comes. No me atormentes antes de tiempo. Nada. Te comes todo y no te paras hasta que te sea el plato limpio. ¿No? Porque ella sabe que te nutre, ella sabe que te hace bien. Igual el pastor puede decir algo que se te indigeste, pero te aseguro que te va a hacer bien. ¿Sabes? Junto a tranquilas aguas me conduce, dice. Dios nos calma y nos da seguridad, me restaura el alma. Dice, me restaurará el alma. O sea, Dios nos cura y nos lleva de vida, de una vida pasada de pecado a una vida nueva, y nos restaura y nos da una nueva vida. Nos guía por sendas de justicia. Dios nos guía y el camino correcto es el que Dios nos va mostrando. A veces va a ser angosto, sí. En su vida, sí. Cuesta abajo, también. Con laderas y con precipicios, sí. Obstáculos, muchos. Porque ancho es el camino que te lleva a la perdición. A ese cualquiera lo camina. Pero cuando te dice Dios, es por aquí. Ese es el camino que tenemos que caminar, porque ese es el camino que nos va a edificar. A pesar de todo lo que podamos pensar y que luego podemos creer que como Padre Dios es muy duro. ¿Cuántos como hijos pensamos que nuestro Padre era duro? Y ahora entiendo yo como mi padre me daba consejo y yo decía, como usted ya lo hizo, déjeme, lo hago yo. Pero si le hubiera hecho caso, me hubiera evitado muchos problemas. Él lo que quería era quitarme la aflicción que él pasó. Ahora lo entiendo, que soy padre. Bueno, lo mismo es con Dios. Él te va a decir por dónde te conviene. Es tu padre. No hay padre que quiera un mal para su hijo. Por más malo que éste sea, tendría que ser el sorullo. Que no, para que le dijera que no. ¿Verdad? Pero no. Yo creo que es importante que entendamos que Él nos va a dar protección. Por eso dice que aunque camine en valle de sombra de muerte, Dios nos da protección, esperanza y seguridad y nos quita el miedo. Amén. ¿Sabes qué importante es? Que entendamos que su vara y su callado nos van a infundir aliento. Es lo que te decía. Cuando venga un animal a atacarte, Él con su vara lo va a detener, con su callado, lo va a mantener a raya. Y nada ni nadie podrá tocarte, porque Él lo va a tener alejado de ti. Entendamos que no hay quien pueda detener al enemigo sino Dios. Solo Dios y su Espíritu Santo son los que pueden mantener, y la preciosa sangre de Cristo que nos protege y nos cubre y nos guarda de todo mal, porque el mal existe, es real. Como existe Dios, existe el mal. Y hay gente que con la pura envidia que te tiene, con eso te sala. No es que te sale, hombre, pero son cosas que te desean negativas a tu vida. Dice el mundo, son malas vibras. No, te avientan los demonios de envidia, los demonios de celos, los demonios de tantas cosas, ¿no? Es que te tengo envidia de la buena. Está loco, ¿cuál envidia buena? Pues si la envidia es un demonio, ¿cuál buena ni qué nada? Una mentirilla piadosa. ¿Cuál mentira piadosa? Las mentiras son mentiras. El que habla mentira de lo suyo habla y es hijo de Satanás, porque él es padre de toda mentira. Él mintió desde el principio. Entonces tenemos que tener en cuenta, amado hermano, que lo único que te va a mantener libre y alejado de todo eso es Dios. Es el Espíritu Santo, la sangre de Cristo. Su fuerza es mi fuerza. Sí podemos entender eso, ¿verdad? ¿Sabes? Cuando dice que prepara mesa delante de mí, aún y cuando, fíjate, me quedo asombrado, porque ha habido momentos en mi vida, como siervo del Señor que soy, que por su pura misericordia estoy aquí. Ha habido momentos en mi vida en los cuales he estado viviendo al día, por fe. Ahorita te aseguro, muchas personas han de pensar que porque se está construyendo y esto y el otro, estamos en la opulencia. No, yo decidí creerle a Dios.
Y decidí pensar que lo que llega es para su obra, no es mío. Y yo vivo el día y lo que tengo lo magnifica Dios al 100 por 1. Y con un peso lo vuelve 10 y dejo un pesito de los 10 para poder comer. No me falta qué comer. Estamos haciendo la obra, estamos ayudando al menesteroso, al desamparado, que es la verdadera fe, pura y sin mancha, dice Santiago, ¿no? La cuestión es que luego de repente nos hace falta fe, ¿no? Y nos hace falta entender que cuando estamos en Dios, Él va, dale hijo, Él va a preparar mesa delante de nosotros. Adereza mesa delante de mí en presencia de los que me odian, me envidian, de los que me quieren ver mal. De repente ellos no saben ni por qué ni cómo, y a pesar de que ellos trabajan de noche, de día y de noche, no entienden por qué tú estás tan bendecido y ellos no lo están como tú estás, a pesar de que trabajan tanto. Y dices tú, ¿cómo es posible? Es que lo que no han entendido es que cuando tienes la paz de Dios, luego te llena de bondad y misericordia, y eso hace que tú te sientas pleno y satisfecho, y así sean unos frijolitos refritos. Nomás le echas mantequita de puerco para que sepan rico, unos totopos, te lo echas viendo ahí una peli y quedas pero satisfecho. Y hay quienes se pueden estar comiendo un roast beef o un tibonzón y estar con la cara de hacha, enojados, no valoran, no son agradecidos con lo que tienen, porque luego hasta lo dejan, desprecian las bendiciones de Dios. Y eso Dios también lo ve. Y es importante entender que Dios da y Dios quita. Por eso el pueblo de Dios tiene que tener la virtud del agradecimiento, la virtud de la gratitud. Un pueblo de Dios que no agradece tiende a volver a sus inicios y volver a empezar, para que vuelva a ver el valor que tienen las cosas que Dios le ha dado. Y cuando no valoras, te va a volver a poner en el inicio, para que puedas volver a entender que lo que tienes o lo que tuviste era lo necesario y lo suficiente para ser feliz. El problema es que hoy en día estamos pero tan bombardeados con cosas de las redes sociales, que todo nos parece poco. Casi siempre vemos y deseamos, dice la palabra de Dios en Eclesiastés, que los ojos no se cansan de ver. Y siempre ves lo que tiene el hermano o la hermana y lo quieres, lo anhelas, lo deseas. Ay Dios, ¿y por qué a tu ungido no le das eso? Pues porque no te lo has ganado, espiritualmente hablando. Ya no estás listo. Te puede echar a perder si te lo dan, Señor. Sí, yo creo que es necesario que entendamos, Dios provee de todo tipo de abundancias y de bendiciones. La cosa es estar bien agarrados de Él. ¿Por qué? Por eso luego de repente tú puedes pensar y decir, ¿por qué? ¿Cómo es posible que haya hermanos a los cuales se les tenga que andar ayudando con despensa esto y lo otro, cuando ya están en Cristo? Pues al principio es necesario ayudar a los caídos, es necesario darles un empujoncito, y es enseñarles el camino de la fe, es enseñarles que no derrochen, que no dilapiden lo que Dios les va a mandar, que si les llega un sueldito el sábado, no se lo gasten entre sábado y domingo, porque luego de lunes a viernes andan pidiendo para el camión. Que sean mayordomos de sus bendiciones, que sean buenos administradores, que sean capaces de entender que Dios les va a dar la capacidad de tener mucho más y de tener la bendición de que les aderece mesa, pero primero tienen que valorar las cosas que Dios nos da, porque si no vamos a estar destinados al fracaso, y eso lo puedo ver en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios de continuo se volvía en pos de otras cosas, y de continuo le fallaba a Dios y era infiel a Dios, y era el pueblo de Dios original. ¿Qué me espera a mí, un simple mexicanito? Imagina que soy adoptado. Bueno, pues yo creo que ya ahí está la virtud del querer. Por eso dice la palabra de Dios que en Él está el querer como el hacer. Tú tienes que tener la capacidad de entender
que Dios te ama como al árbol original, aunque seamos el injerto en la rama, nos ama y nos adoptó, y en virtud de que ellos eran desleales, nos llamó a nosotros. Y muchos de nosotros hemos mostrado más lealtad a su Hijo que el pueblo mismo de Él. El problema, ¿sabes cuál es? El problema estiva y que luego nosotros traemos muchas cosas arraigadas en nuestras vidas, en nuestras mentes, como la religión que nuestros antepasados nos impartieron. Y eso ha sido mucha piedra de tropiezo para el pueblo de México, por ejemplo, y para muchos pueblos en el mundo. La incredulidad, la duda, la deslealtad, la misma fiesta, la naturaleza del ser humano. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en Brasil es un pueblo donde más se evangeliza, pero también se lleva a cabo el carnaval más grande del mundo, que sin carnaval significa carne a Baal? ¿Sí? Por eso hay tanto depravación y tanta cosa ahí, ¿no? En el carnaval. ¿Sí? Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Qué nos queda? Entender que nosotros como hijos de Dios tenemos que perseverar para que Él nos proteja, nos cuide, nos apacente, nos lleve a verdes campos, nos aderece mesa. Pero aquí quiero entrar en la prédica ahora sí. Cuando mi copa rebosa es porque Él llena mi corazón de alegría y de gozo, además de satisfacción, lo que les decía. Luego viene lo más maravilloso. El tema de la prédica es el bien y la misericordia de Dios, ¿que no? La bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, dice en el versículo 6. Ciertamente la bondad y la misericordia de Dios me seguirán los domingos y los miércoles. ¿Qué días? Entonces Jesús no se cansa de seguirte para darte lo mejor. Él quiere y anhela en su corazón bendecir tu vida y la mía. ¿Sí o no? ¿Sabes? Dios nos ama y nos protege, hermano. Y la aplicación práctica de esto es que cuando yo tengo confianza en Dios, me lleno del gozo de su presencia, persevero en la fe, para luego poder compartir la bondad y el amor de Dios a los que me rodean. Porque créeme, si yo no hubiera creído lo que Dios estaba haciendo en mi vida, tú no estuvieras sentado aquí. Este no sería un recinto donde buscamos amar a Dios. Sería tal vez una oficina, sería tal vez algún dispensario médico, algo, no sé, X. ¿No? Pero es una congregación en donde se junta un grupo de personas a buscar el amor de Dios. Y todo porque un loco, exadicto, exalcohólico, decidió amar a Jesús. Y permitir que el bien y la misericordia de Dios lo alcanzaran. Porque durante 16 años de mi vida corrí de su lado, hermano. Te voy a decir algo, hermano. Cuando yo ahondo en el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Muchos son los que entienden esto como si el amor de Dios va detrás de mí de forma tranquila, suave, protectora y respetuosa. ¿Sabes por qué? Porque estamos acostumbrados a decir que Jesús es un caballero, ¿verdad? Y que Él no obliga a nadie. No, ¿sí o no? Siempre decimos, Jesús es un caballero, y sí lo es. Pero te voy a ser sincero. La palabra me seguirá, o te seguirá, o me seguirá, en hebreo es Radap. R-A-D-A-P-H, Radap. Y esa palabra aparece muchas veces en la Biblia y sorprendentemente su significado no es algo que sea tan pasivo, hermano. La palabra Radab significa, o sea, es como decir, el amor de Dios va detrás de mí de forma tranquila. No, es decir, ciertamente el bien y la misericordia me Radab todos los días. Me seguirán, es perseguir, cazar, correr detrás como los enemigos de guerra detrás de ti. Y yo cuando veo esto me voló la cabeza porque ahora entiendo cómo es que cuando me sacó del problema mayor en el que estaba al borde de que me mataran, yo dije, bueno, ya, ¿verdad? Gracias Dios, como muchos lo hacemos, gracias Dios.
Pasaron 3 meses, volví atrás. ¡Pum! Así, me paró en seco. Puse una Suburban enfrente, me estrellé, eché el carro a perder todo. Me persiguió. Porque ya, y cuando corrí con el maletín, me puso aquí en mi oído sus palabras y me dijo: yo cumplí con mi parte. ¿Y tú? ¿Cuándo? Y empecé a llorar. No fueron los macanazos de la poli, no. Lloré por lo que me dijo Dios. Y sabes, amado hermano, qué importante es que yo cuando entendí, Él no es un seguir tranquilo, era una persecución intensa con fuerza e intencionalidad de que ya me arrepienta. No era el poli el que me estaba persiguiendo, era Jesús. Otros textos bíblicos que hacen referencia a Rabab o a perseguir o me seguirán, que es un símbolo de un movimiento implacable que no se va a detener hasta que te case. ¿Qué hacen cuando le tiran o le disparan al venado? ¿A poco el venado cae ahí ya? No. Lo de menos es darle. Le das, pero van a ser 2 o 3 kilómetros caminando, corriendo, siguiendo el rastro del sangrado para poder encontrarlo ya tirado. Y lo vas a tener que perseguir hasta que lo encuentren. Bueno, es una tal vez una comparación muy fea, pero pues Jesús también te va a perseguir hasta que te eches. Amén. Más a los que ya están apartados. Ni para dónde te hagas. ¿Sabes? En el Salmo 143:3 dice: mis enemigos me persiguen. O sea, David sabía que tenía, Salmo 143:3, mira, David tenía la conciencia, sí, de que era perseguido por un hombre que fue ungido anteriormente y que desechó la bendición de Dios, ¿no? Y él hacía una súplica por liberación y dirección. Y decía: mis enemigos me persiguen. En el 3 decía: porque el adversario me ha perseguido mi alma y ha derribado mi vida hasta el suelo, me ha hecho morar en tinieblas como los muertos para siempre. Ya luego en el 44 pues está el cántico de victoria, ¿verdad? De David, cuando dice: bendito es Jehová, que adiestra mis manos. Él adiestra mis manos para la batalla. ¿Sí has oído ese cántico, no? ¿Sí? Mi refugio, mi libertador, mi ayudador, en quien he puesto mi confianza, el que sujeta pueblos debajo de mí. ¿Qué es el hombre para que lo conozcas? O el hijo del hombre para que pienses en él, dice David. Y sabes qué hermoso es entender que David sabía que estaba siendo perseguido por Dios, ¿no? Para que entendiera que había que sufrir a causa de su nombre. ¿Qué pasó con Pablo cuando fue convertido? Lo tomó del caballo Jesús y estuvo ciego en Damasco, y al escuchar a Ananías la voz de Dios y le dijo: necesito que vayas a Damasco y ores por Saulo. ¿Qué? Pues ese es el que nos mata, Señor. No, vas a ir, vas a orar por él, porque me es necesario enseñarle o mostrarle cuánto hay que padecer a causa de mi nombre. Instrumento en mis manos es. Así que si tú pensaste que el llegar a Cristo era todo miel sobre hojuelas, no. Va a haber persecución, va a haber sufrimiento, aflicción, tu fe va a ser probada, vas a tener que mostrar mucho, pero mucho pundonor, mucha fe para poder seguir adelante. Luego hay gente que sabe de Jesús y se vuelve al mundo, como lo hice yo muchas veces. Y en Levítico nos advierte el Señor, en Levítico 26:17. Levítico 26:17 dice, aquí Dios habla de la consecuencia de la desobediencia, hermano. Cuando tú desobedeces a Dios, hermano, hay consecuencias, hermano, hay consecuencias. Amén. Y por aquellos que los aborrecen, dice, serán dominados y huirán aunque nadie los persiga. Los niños van abajo.
Aunque nadie los persiga, van a huir como si los hubieran perseguido, como si los estuvieran persiguiendo, hermano. Amén. ¿Cuántas veces no estuviste en Cristo y luego te apartaste? ¿Y qué hacías? Cuando andabas mal, ¿no sentías que alguien andaba atrás de ti? ¿No te entraba el panish? ¿No ponías agujeritos en el cobertor de la ventana? ¿No te asomabas por un lado de la cortina? ¿Cuántos han llegado a la casa y dicen, es que me viene siguiendo el dron, la camarita, es que me pusieron un chip? Bueno, pues en Cristo te vamos a cambiar el chip. Amén. Perdóname, Señor, pues a todos nos correteó el diablo, hijo. ¿Y sabes qué dice? Ahí dice, huirán sin que nadie los persiga. Pero ¿sabes quién es el que te está siguiendo? Cristo Jesús. Hay un ejemplo bien tremendo en la palabra de Dios, hermano. Un ejemplo bien tremendo, y lo puedes tú ver en Jonás, ¿qué no? ¿Qué dijo Jonás? En Jonás 4 se enojó porque predicó en Nínive, ¿sí? Y se enojó porque Jehová dijo, no, ¿para qué me mandabas y de todos modos los ibas a perdonar? ¿Sí o no? ¿Sabes que Jonás no quería predicarle a Nínive porque los ninivitas en épocas anteriores habían peleado contra el pueblo de Jonás y varias familias de Jonás habían muerto en manos de los ninivitas? Entonces, él estaba enojado con el pueblo de Nínive. ¿Y sabes qué decía el tremendo? Decía, no les voy a decir nada de lo que Dios dice. No les voy a advertir para que los mate. No, si no es cosa tuya, es cosa de Dios. Y tú no eres quien para decidir quién muere y quién vive. Él es el que decide. Por eso se molestaba Jonás y decía, pero Jonás se apesumbraba y se molestaba y estaba deprimido. ¿Por qué? Porque ya decía yo, mientras estaba en mi tierra, por eso me había anticipado de ir a Tarsis, pues yo sabía que tú eres un Dios clemente y misericordioso, paciente y con mucha bondad. Y que te retractas de hacer el mal. O sea que Dios nos perdona cuando nosotros nos arrepentimos. Ahora pues, Señor, mejor quítame la vida, decir. Loco. La justicia persigue al justo, y eso lo puedes ver en Proverbios, hermano. Te va a perseguir la justicia. ¿Quién es la justicia? Dios. Y cuando eres justo, Él te persigue y te va a seguir. ¿Por qué? Porque muchas de las veces vas a ser instrumento en la mano de Dios, para que otros puedan ser alcanzados y puedan alcanzar la bondad y la misericordia de papá. Pero no te das cuenta, y muchas de las veces dices, no, que se mueran. Así lo pensó Jonás. Le dijo, ve, predícales a Tarsis, y él corrió a Nínive y corrió para Tarsis. Se subió a un barco, huyó, naufragó, lo aventaron porque iba a naufragar el barco. La bondad de Dios y la misericordia de Dios lo metió a un gran pez, y fue y lo escupió. ¿A dónde crees? En Nínive. ¿Qué crees que le dijo Dios? Si yo le estoy diciendo que haga algo, hágalo. Dios te va a perseguir y te va a escupir en donde tengas que estar. Amén. ¿Por qué? Porque ya Dios tiene un propósito para nosotros. ¿Sabes? Muchos de nosotros solamente lo que hacemos es retrasar el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero tarde que temprano Dios lo va a cumplir. Porque Dios te va a perseguir. Su bien y su misericordia te van a perseguir. No te van a seguir solamente, te van a perseguir. Muchos de nosotros estuvimos aquí con Dios, nos alejamos de Dios, nos puso en situaciones de apremio, de dolor y de aflicción, y nos hizo volver.
Y tuvimos que volver, ¿por qué? Porque su amor y su misericordia y su bondad nos persiguieron. Si fuera otro que no nos amara como debía de amarnos, ¿sabes qué hubiera dicho? Se muera. Que al cabo hay muchos. Pero no, Él ya te tenía apartado para Él. Desde el vientre de tu madre ya te había apartado. Entonces ahora entiendes por qué no puedes escaparte de Dios. ¿Por qué? Pues ¿cómo te vas a escapar de alguien que todo lo ve, que todo lo conoce, que todo lo sabe? Es imposible. ¿Sabes? Prácticamente David, cuando dice la bondad y la misericordia de Dios me persiguen como un ejército que no se rinde. No importa si estás frío, débil o herido. Dios te observa a diario y corre cerca de ti. Está muy cerca de ti todos los días. Aunque estés haciendo lo malo, ahí está. Por eso cuando andas bien prendido, estás pensando en Dios. Y le predicas a tus amigos de Dios aún estando con la cerveza en la mano. Porque no puedes olvidar lo que ya habías disfrutado antes, que es el delicioso amor de Dios. Y llega un momento en que no queda de otra más que volver. Y sabes, el mismo Dios nos muestra la esencia del Evangelio de su Hijo Jesucristo es que murió por ti. ¿Eso qué significa? Que Él no espera que tú vuelvas. ¿Qué hizo? Tomó la decisión de dar el primer paso. ¿Y qué hizo para redimirnos? Mandó a su Hijo. Entonces, ¿quién está dando el primer paso para tu redención y para que vuelvas a sus pies? El amor y la misericordia y la bondad de Dios, porque te van a perseguir. Y mismo Jesucristo tomó la decisión de ser el Cordero inmolado, que vino a morir para que tú y yo viviéramos. ¿Sabes, amado hermano, qué importante es que nosotros entendamos que Él no espera que regreses? Solamente si lo haces, qué bien, pero al que no se decide le va a radar, o sea, lo va a perseguir. Y luego va a hacer que se arrepienta de andar donde anda. Y luego va a decir, ándale, pastor, ahora sí, deme chanza. Es la última. Ahora sí me quedo, no corro. Ya les digo yo, quisiera creerte, amigo. ¿Ah? ¿Sabes cuál es el problema, hermano? Que luego somos tan testarudos que lo que va a pasar al final es que te va a perniquebrar una pierna el Señor y te va a tener que traer cargado en el lomo para que los puedas escuchar y aprender a reconocer su voz. Ni Dios lo quiera, dijo Caleb, mi hijo, ¿verdad? Ni Dios lo quiera, abuelito. David, que era un pastor de ovejas, hermano, él sabía, ¿no?, que la bondad y la misericordia de Dios lo perseguía. Cuando ya lo conoció, cuando estuvo cerca de Él, lo amó. Incluso cuando no lo amas, Él te ama y te va a hacer que estés de vuelta y va a hacer que tú vuelvas a estar ahí. Tú puedes decir, estuve militando en una iglesia durante tantos años, pero la verdad el pastor y su esposa me decepcionaron. Es lo que pasa, ¿no? Siempre vemos el punto negro en la pared. Esa mancha de todo está blanco, pero esto hizo que me fuera. Y siempre vemos las cosas del hermano, de la hermana, que estaban calientes las aguas, que en la Santa Cena estaba muy dura la galleta, y que el pastor no me saludó cuando entró. Pues no traía los lentes, a lo mejor no te vi. Yo siempre que predico me quito los lentes, yo veo puros rostros así como si fueran nomás así. Si los quiero ver me pongo los ojos así. Ahora sí, ¿verdad? Pero me lo quito para no distraerme, ¿no? Y predico. Y ya si haces cara, pues allá tú y Dios. Pero la realidad es que es importante que entendamos, amados hermanos, que somos perseguidos y Él nos va a amar. Y David sabía que su Dios, el pastor de pastores, lo amaba tanto que lo cuidó y vio su gran amor por Él. Incluso cuando nos alejamos, nos escondemos, nos sentimos débiles o indignos,
Él ahí está, siempre fiel a su amor hacia nosotros. ¿Cuándo te ha rechazado Dios cuando has vuelto? ¿Cuándo te he rechazado yo aquí en la iglesia cuando has vuelto? En la casa, bueno, pues hay reglas. En la casa es obvio, tienes 3 intentos, ¿no? Si no valoras lo que se hace, porque es trabajo duro, porque es mucho trabajo, es mucho cansancio, es mucho gastar, porque se gasta mucho, para que tú te canses de andar en la loquera y luego vayas y te metas una semana, agarres fuerza, agarres de hotel la casa y te vayas a la semana y diciendo que ahí luego vuelves a entrar. ¿Cómo? Déjalo para el que sí quiere. ¿Ah? Que de plano ya a lo mejor lo que necesitas es la universidad, ¿no? De Adulán, pero pues ya eso es otro cantar, ¿no? Pero la realidad es que yo creo que es importante que valoremos, ¿no? Y nunca se ha rechazado a nadie, en esta iglesia nunca se ha rechazado a nadie. Si no lo hace Dios, si Dios nunca me rechazó, ¿por qué lo voy a hacer yo? Amén. ¿Sabes, amado hermano, qué importante es? Cuando tú y yo entendemos que el pastor de pastores nos va a perseguir y que su favor nos va a perseguir hasta darnos alcance. Esta es la belleza de nuestro gran pastor, su amor. Su amor. Él te va a amar como nunca nadie te ha amado. Dice Juan 10, el 10, 11 y 14. Mira, vamos a Juan 10, 11 y 14. Jesucristo el buen pastor. Juan 10, 11 dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida pone por sus ovejas. Pero el que es un asalariado y que no es el pastor ni es propietario de las ovejas, cuando ve el lobo, que el lobo viene, deja las ovejas y huye. Y cuando el lobo llega, arrebata y dispersa las ovejas, el asalariado huye, puesto que es un asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Amén. Dice Jesús, yo soy el buen pastor y conozco a las mías y yo soy conocido por las que son mías. Así que cada uno tiene que saber y entender. Yo mismo sé, ¿no? Muchas veces están aquí en la casa y hasta me dicen apá, apá. Y luego de repente hay varios que han estado y cuando salen, corren para otro lado. Luego cuando les vuelve a pasar lo que les pasa, ahí vienen nuevamente. Pero te repito, yo creo que también debe de haber límites y reglas, no límites a Dios, límites en el trabajo que se hace como obra del Señor, porque si no te van a agarrar de juego y van a hacer que los demás hagan lo mismo, van a ministrar puras mentiras a los demás. Si ellos no ven que hay consecuencias de tu falta de lealtad a Dios, pues entonces todos van a querer hacer lo mismo. Amén. Decía por ahí mi papá, ¿por qué es así? Dice, porque lo han dejado. Es que él es así, dice, porque lo han dejado. ¿Ah? Entonces yo creo que es importante, amado hermano, que entendamos que usted y yo tenemos a un gran pastor que es Jesús. El Salmo 81, ¿qué dice? Ruego por la restauración del pueblo de Matamoros, dice, oh pastor de Israel, presta oído y conduce a Alfredo como a un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, manifiéstate. Oh pastor de Israel, tú pones tu nombre ahí, tú que pastoreas como ovejas a Alfredo, válgame si vinieron. Aquí vas a poner tu nombre. Oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como ovejas a Alfredo, que estás entre querubines, resplandece o manifiéstate. Amados hermanos, Dios te quiere guiar, te quiere amar, te quiere llenar de su misericordia y de su bondad. Pero muchos de nosotros huimos del amor de Dios. Pero ya se te dijo, ya se te enseñó que Dios te va a perseguir. Por eso dice la palabra que más te hubiera valido no haber conocido a un Dios vivo y verdadero.
Cuando ya te selló el Espíritu Santo, ni para dónde te hagas. Dáselo fuerte. Luego Isaías 40, 11, también dice así, mira, Isaías 40, 11 dice, es Jesús hablando, dice, desde el día del bico, 40, 10 y 11, mijo, dice, he aquí que Jehová, bueno, ahorita te espero, mijo, mientras me echo un buche de agua. Gracias a Dios está fresco, estamos a 30, ¿y qué? Sí. No hemos llegado a los 40, ¿verdad? Gracias a Dios. He aquí que Jehová, el Señor, dice, vendrá con poder y con un brazo fuerte, dice, he aquí que Él viene y su recompensa y su obra están delante de Él, como un pastor que apacienta su rebaño y que con su brazo reúne a los corderos y en su seno los lleva y sustenta a los recién nacidos. ¿Por qué crees que los recién nacidos son los que quieren andar en la alabanza, que quieren andar en panderos, que quieren la intercesión, que yo voy a los hospitales, que yo quiero ir a prisiones? Ya nomás pasa un año y, heme aquí, Señor, envíalo a Él. Se les apaga el fuego, hermano. Ya queremos delegarlo todo. Antes hacías lonches, llevabas al hospital, ibas y llevabas tu iglú y así deshacías. Era la gratitud en tu corazón. Luego te volviste desagradecido. ¿Y qué pasó? Sentiste que ya te lo mereces todo. Aguas. No sabemos qué pueda Dios decidir. ¿Qué si decide dejarte pobre, desnudo y desventurado? Para que te acuerdes cómo andabas y vuelvas a buscar su rostro y a clamarle nuevamente. Dijo Juanga, pero qué necesidad. ¿No? ¿Para qué tanto problema? Mejor flojitos y cooperando. Amén. ¿Sabes, amado hermano? Cuando yo me doy cuenta de toda esta bondad de Dios, Él nos ama como un padre, como un pastor, nos guía, nos sigue, nos cuida, nos apacienta, trae su callado, hace valla para que nadie nos haga nada, nos apacienta en delicados pastos, nos persigue para darnos de su bien y de su misericordia, y muchos hasta renegamos. Ándale, hijo, vete a la casa, los ves en la calle todos como locos. Ándale, mijo, súbete al carro, ándale, vámonos de una vez. No, luego, pastor, luego. Válgame Dios, como si anduvieran muy bien. Personas que le dices, oye, es necesario que vayas a la iglesia, busca de Dios. No, hombre, andamos bien, es un problemilla, dos que hemos traído, pero andamos bien. Es que esta es bien rebelde. No, yo creo que también tú tienes que entender que el hombre tiene la mujer que el hombre es. Si yo no soy bíblico, voy a tener una mujer pues que no es bíblica. Y si yo soy bíblico y mi mujer no es bíblica, Dios la va a dar unos balazos para que se vuelva bíblica. Y viceversa, también la mujer que ora por su marido y el marido no quiere entender, mira, ¡pam!, su balazo y para adentro del redil. Amén. ¿Sabes? Cuando yo me doy cuenta de esto, yo digo, wow, Señor, gracias porque nos conoces tan bien y sabes qué necesitamos, Padre. Muchos de nosotros llegamos heridos, lastimados, muchos de nosotros llegamos violentados, agredidos, tal vez abusados a Cristo. Llegamos por alguna situación de aflicción, de pena, de dolor, tal vez teníamos alguna enfermedad, tal vez teníamos alguna necesidad, tal vez necesitábamos un milagro, y llegamos, y el Señor nos abrazó, nos cuidó, nos sanó, vendó nuestras heridas, y al final del día, después de tenerlo todo, nos olvidamos del que lo hizo. Por eso Él decidió
que aunque tú te vayas, Él te va a perseguir con su bien y con su misericordia hasta donde te eches. Qué padre, ¿no? Tener un Dios así de amoroso y un Padre tan amoroso. Qué feo que tengas un Padre que no le importe, ¿no? Qué feo que tuviéramos un Dios que le dé igual. Ay, que me voy a morir, pues muérete. Imagínate qué Dios tan horrible sería ese. Pero no, pues ¿cómo que se va a morir y luego va a ir al infierno? No, mando a mi hijo para que lo salve. Todavía nos dio la solución, mandó a su propio hijo. Y aún así no somos agradecidos. No somos agradecidos. No somos nada agradecidos. Y Dios nos va a tener que perseguir. Qué bendición es tener un Padre así, ¿no? Qué bendición es tener un Dios así. Y yo le doy gracias a Dios por todo lo bello que es conmigo, con los míos, con mi vida. Sabes, yo conozco muchas personas. Yo conozco hasta dentro de mi casa, en mi familia. Hay personas que Dios les ha mostrado su gracia, su misericordia, su amor, su bondad. Y se acuerdan de Él nomás cuando están en la aflicción. Ya nomás les cumple y se apartan de Él. Yo hablo de mi casa, ¿verdad? Para que nadie se sienta. Sí, porque luego digo, ay, el pastor me la tiró a mí. Nada, yo ni sabía que ibas a venir. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a valorar la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Hay un cántico hermoso y más me gusta, la vez que lo escuché, la primera vez que lo escuché en los labios de mi hija Yipatia. Allá la cantó en el congreso en Ramos y cantó ese cántico y me encanta, hermano. Se llama La bondad de Dios y lo podemos poner, vamos a orar, vamos a ministrar nuestro corazón, hermanos. Ahí cantan si quieres el cántico. Jorge, si quieres, cortamos la transmisión. Dios te bendiga, a ti que estás en redes sociales, Dios te bendiga. Te perdiste la bendición de la administración porque estás allá en la casa en el Face. Cuando vengas, pues la agarras. Dios te bendice, Cristo te ama.